Hechos capítulo 5, versículo del 2 al 16 dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, todos reunidos en el pórtico de Salomón. De los demás, nadie se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, los estaban alabando grandemente. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo sus enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran. El libro de los Hechos nos cuenta la historia de Jesucristo sentado en su trono, teniendo toda autoridad, todo el poder, y Él ayuda a la iglesia, la persevera, para que siga creciendo de la manera en la que hoy en día sigue creciendo. De eso se trata el libro de los Hechos, de Cristo en su trono y de su iglesia creciendo, creciendo y creciendo. Y en nuestro texto se nos habla de distintas señales, credenciales que ratificaban distintas cosas. Por ejemplo, el reformador Juan Calvino nos dice que la iglesia sana tiene tres señales, tres sellos que ratifican que son iglesias sanas, es decir, tres marcas. La primera de ellas es la predicación fiel de la palabra. La segunda de ellas es el uso adecuado de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y la tercera de ellas, dice Juan Calvino, es la disciplina. ¿Qué acabamos de ver la semana pasada? La disciplina de parte de Dios castigando el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, y la disciplina que cayó sobre ellos, ¿qué fue? La muerte. Ahí tenemos una señal que ratifica que esa verdaderamente era una iglesia. Pero en nuestro texto también tenemos otras señales, otras, como también lo vamos a ver ahorita, credenciales. Cuando mi esposa y yo estuvimos viviendo en Italia, en aquellos años, el gobierno italiano tomó la decisión de albergar a ciertos ciudadanos de otros países cuyos países estaban en guerra civil. Muchas de estas personas viajaban por el mar para alcanzar a llegar a Italia. De hecho, un miembro de la iglesia trabajaba en la guardia costera, en la marina, y él veía cómo personas llegaban en bote después de días de estar naufragando para huir de sus países, y lo que hizo Italia era los recibía. Ahora, esto puede ser por una parte algo bonito, empático, pero por otra parte, ¿qué es lo que empezó a pasar en Italia en aquellos años? Como le abrió la puerta a muchos extranjeros, lamentablemente muchos extranjeros comenzaron a abusar de la hospitalidad de Italia, tanto así que muchos de ellos eran conocidos por vender drogas, robar, entre tantas otras cosas. Y lo que empezó a hacer el gobierno italiano fue que cuando veían extranjeros en distintas partes de la ciudad, comenzaban a pedir documentos. A mí me pasó en distintas ocasiones. Yo sé que si uno me ve, no parezco italiano, ¿verdad? Entonces, en distintas ocasiones, y más, me acuerdo mucho en las estaciones de tren, porque el tren era uno de los medios para el transporte. En distintas ocasiones, guardias se acercaron conmigo para pedirme documentos. Yo presentaba mi credencial, ellos la veían y me decían, gracias Señor, può andare. Es decir, gracias Señor, puede continuar. ¿Qué era lo que veía? Una credencial que ratificaba que yo era residente europeo y que de manera legal podía estar en el país.
pero todo era gracias a esa credencial. En nuestro texto tenemos una credencial que ratificaba que los apóstoles verdaderamente eran los apóstoles de Jesucristo. Fíjense bien lo que dice nuestro texto. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas, ¿qué dice? Señales y prodigios. ¿Sí? Y de hecho nos da ejemplos más adelante. Pero una credencial que ratificaba que ellos verdaderamente eran los apóstoles de Jesús, eran precisamente los milagros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, los falsos maestros griegos acusaban a Pablo, no solamente de su físico, se reían de él, sino que además decían, Pablo no es un apóstol de Jesucristo. Así es que Pablo comienza a defender su ministerio y Pablo dice, hay pruebas de que yo soy un apóstol. Y Pablo dice, una de esas pruebas son los milagros. Los milagros era esa credencial que los apóstoles sacaban para demostrar que verdaderamente eran apóstoles. Y Dios en su trono usaba a los apóstoles para hacer milagros. Y en nuestro texto nos da ejemplo de milagros. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, el pueblo los alababa. Versículo 14, estaban creciendo el número de los que creían en el Señor, hombres y mujeres. Versículo 15, tanto así que sacaban enfermos a las calles, los ponían en camas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Traían de distintas ciudades enfermos, atormentados por demonios, y todos eran sanos. Aquí quiero abrir un paréntesis. Ahora, como mexicanos, la cultura mexicana es muy supersticiosa. Todos aquí conocemos supersticiones, todos. Por ejemplo, una de ellas es, si no quieren que llueva, ¿qué hace el mexicano que dice? Encaja un machete en la tierra, ¿verdad? El machete corta las nubes y va a dejar de llover. Otra superstición que escuchamos mucho, por ejemplo, es con las mamás, ¿no? Que tienen a sus bebés recién nacidos y que dicen a los demás, ya le hiciste ojo a mi hijo, ahora lo tienes que tocar, ¿verdad? Otra superstición que escuchamos es, por ejemplo, cuando le barren los pies, ¿no? A las personas y dicen, ya no se va a casar. Son supersticiones, no existen este tipo de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que las personas estaban haciendo para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos no es una superstición. No es una superstición. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice el versículo anterior? Fíjense bien el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban. Versículo 15. Tanto así que sacaban a los enfermos a las calles. ¿Por qué los sacaban? Porque habían creído en el Señor. No era una superstición la sombra del Pedro. Ellos verdaderamente creían que era tal el poder de Jesucristo sobre ellos, que era suficiente solamente la sombra para que ellos fueran sanos. No era una superstición. Ellos verdaderamente creyeron en el poder de Jesucristo. Y ese es un ejemplo de que esos milagros eran la credencial de que los apóstoles verdaderamente eran los comisionados de Jesús. Ahora, hermanos, amigos y familiares, quiero pasar al punto principal de la predicación. Hemos visto una señal, la disciplina de la iglesia. Hemos visto una credencial, los milagros de los apóstoles, pero nuestro texto nos da otra característica, otra señal, otra credencial de cómo es la iglesia de Dios. Y ese texto está en el versículo número 13. Voy a leer desde el 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios, el pueblo estaban juntos, es decir, en aquel entonces no había una iglesia, estructura física como hoy en día, así es que se reunían en el pórtico de Salomón, ahí era la iglesia. Versículo 13 es donde me quiero enfocar esta mañana.
de los demás, es decir, de los que no se reunían, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Interesante. ¿Por qué las personas no se atrevían a juntarse con los cristianos? La palabra atrever en nuestro texto es un verbo. En el original es exactamente el mismo verbo que se utiliza 2 capítulos más adelante, cuando Esteban lo encarcela el concilio. Él está defendiendo su ministerio y comienza a predicar la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Y cuando Esteban, hay un punto en el que llega a la historia de Moisés, cuando Moisés se encuentra con una zarza ardiendo, una zarza que estaba totalmente ardiendo y no se consumía. Esa zarza es la manifestación física de la presencia de Dios. Y de entre la zarza salió la voz de Dios que le dijo a Moisés: Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por cuanto yo estoy aquí, el lugar donde tú estás es un lugar, ¿se acuerdan qué dice? Santo. Por lo tanto, quítate el calzado de tus pies. Y cuando se está contando esa historia, se nos dice que Moisés comenzó a temblar. Estaba horrorizado por la presencia de Dios, por la santidad de Dios. Y nos sigue diciendo el texto, y aquí utiliza el verbo que viene en nuestro texto, que nos dice que estaba tan horrorizado Moisés que ni siquiera se atrevió a voltear a ver. Era tal la santidad de Dios en aquel momento que Moisés no solamente tembló, sino que no se atrevió a voltear a ver. Eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro texto. Era tal la santidad de Dios en la iglesia de los Hechos que las personas allá afuera lo veían y no se atrevían. Es decir, no tenían el valor de juntarse con ellos. Y esa es la señal, la característica que vemos, además de la disciplina, además de los milagros. Algo que caracteriza a la iglesia de Dios desde la iglesia primitiva es la santidad. La santidad de Dios sí es, por una parte, todo el bien de Dios, pero también se refiere a la pureza absoluta de Dios. La pureza absoluta de Dios. Y la pureza absoluta de Dios, su santidad, es totalmente contraria a la naturaleza del ser humano. Dios es puro, pero nosotros somos impuros. Y cuando nosotros comenzamos a pensar en la santidad de Dios, es curioso que todo ser humano reacciona de 2 maneras cuando considera la santidad de Dios. ¿Cuáles son esas 2 maneras? Por un lado, vemos la santidad de Dios y decimos, es algo muy bonito, es algo muy agradable, ¿sí? Esa es la manera en la que estaba reaccionando el pueblo de Israel. Fíjense bien el texto, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Es decir, veían la santidad y decían, sí, muy bonito, muy bonito. Pero la otra manera, que de manera natural tendemos a reaccionar ante la santidad de Dios, debido a que nuestra naturaleza es pecaminosa y su naturaleza es santa, tendemos a reaccionar de la siguiente manera: muy bonito, pero no me atrevo a acercarme. De manera natural, el ser humano tiende a rechazar la santidad de Dios.
Por eso el pueblo los alababa, pero decían, hasta aquí. No se atrevían a juntarse con ellos. Pregunta, ¿cómo se veía la santidad de Dios en la iglesia de Hechos? Sí, reflejaban el carácter de Dios a través de la generosidad, tenían todas las cosas en común, vendían todo, pero hay un punto importante. Ellos estaban reflejando el carácter de un Dios santo. Nuestro texto lo acababa de decir. ¿Qué acababan de hacer? Acaban de disciplinar el pecado en la iglesia. Cuando una iglesia practica la disciplina, está ejerciendo el carácter de un Dios santo, tan santo que no puede permitir ningún pecado en la iglesia. Y quizá la semana pasada, cuando escucharon la predicación o cuando ya lo han leído en otras ocasiones, quizá pasó este pensamiento por la cabeza en algunos de ustedes. ¿Cómo fue posible que Dios haya matado a Ananías y Zafira por una simple mentira? Y quizá ha pasado por la mente de algunos decir, creo que Dios exageró y creo que Dios fue injusto. Creo que Dios fue injusto. Cuando meditaba en esto, me acordé, hace algunos años, tuve la oportunidad, y de verdad fue una oportunidad, en distintas ocasiones, el Señor me permitió platicar con una persona conocida, que conocíamos mi esposa y yo, a eso me refiero, que él ya era una persona grande, casado, con hijos, pero que lamentablemente tenía años adicto a las drogas, pero además vendía drogas. La gente a su alrededor, su colonia, todos sabían, él vende drogas. Todos lo sabían. Y el Señor en distintas ocasiones me permitió hablar con él y todas las ocasiones le prediqué el Evangelio. En varias situaciones él entró a un centro de adicciones, se escapaba, se salía, pero la última vez que estuvo en uno, se salió, pude platicar con él, fue la última vez que hablé con él, y comenzó a decirme, es que tú no sabes cómo es allá adentro las cosas, son muy duros contigo, no te dejan descansar, te ponen siempre a hacer ejercicio, no te dejan ver a nadie, te dan de comer muy feo, y terminó diciéndome, me trataron muy injusto. Y yo agarré sus mismas palabras y le dije, qué curioso que me vengas a hablar de la injusticia. Qué curioso que me vengas a hablar de la injusticia cuando tú no solamente te drogas, sino que además vendes drogas. Se quedó callado, se me quedó viendo y me dijo, tienes razón. Hermanos, amigos y familiares, si queremos justicia, si Dios en este preciso momento aplicara su justicia a todo el mundo, ¿saben qué pasaría? ¿Qué le dijo Dios a Adán desde el huerto del Edén? Si tú me fallas, ¿cuál iba a ser su castigo? La muerte. ¿Qué dijo más adelante al profeta Ezequiel? La persona que pecare, esa persona indudablemente, irremediablemente, dice la palabra, va a morir. No se nos dice tiene que ser un pecado público, no se nos dice tiene que ser un pecado sumamente asqueroso. No, tú puedes pensar en el pecado más pequeño posible. Y aún ese pecado pequeño, lo más posible que te puedas imaginar, ante la presencia de un Dios santo, 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 el más pequeño de los pecados merece morir. ¿Por qué? No solamente porque Dios es justo, sino también porque es santo. Y no va a permitir absolutamente ningún tipo de pecado. Ninguno.
Por eso cuando leemos el texto de Ananías y Zafira, Dios fue totalmente justo. Este señor que les comento, años más tarde, quería justicia, lamentablemente terminó perdiendo la vida. Lamentablemente terminó perdiendo la vida. Ese es el problema. Dios es santo y nosotros no. Y naturalmente, nuestra naturaleza, tendemos a rechazar la santidad de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Tembló y no pudo ni siquiera voltear a ver. ¿Qué hizo Jacob? ¿Se acuerdan cuando está huyendo de Esaú? Su hermano se pone piedras y se duerme y sueña que hay una escalera de la tierra al cielo que están bajando y subiendo ángeles. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que se despertó aterrorizado. ¿Por qué? Porque dijo, no me había dado cuenta que esta es la casa de Dios. Años después, cuando Isaías tuvo la visión de Dios sentado en su trono, Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Todos los que han tenido experiencia con la santidad de Dios tiemblan, porque nuestra naturaleza es totalmente contraria a su naturaleza. Y si la situación es así, la pregunta que debemos hacernos esta tarde en cuanto a nuestro texto es, ¿cómo es posible entonces que este Dios que es santo, 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 haya tenido convivencia con la iglesia de Hechos y esté teniendo relación con la iglesia hoy en día? ¿Cómo es posible eso? Y la respuesta es la mejor noticia de todas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Evangelio? El Evangelio nos dice que aunque nosotros no somos santos, hubo alguien que sí fue santo. Y ese alguien, hermanos, amigos y familiares, se llama Jesucristo. ¿Se han puesto a pensar algo muy interesante en la vida de Jesucristo? Cuando Él inicia su ministerio terrenal, va con Juan el Bautista lo bautiza, y en aquel momento Mateo y Marcos nos dicen algo muy interesante, los cielos fueron abiertos, ¿lo recuerdan? Descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma, pero sucedió algo también. Los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz en los cielos. Era la voz de Dios, ¿lo recuerdan? Y fue audible para todos. De hecho, Pedro habló sobre eso en su carta. Escucharon la voz de Dios. No sé si se habían puesto a imaginar cómo habrá sido ese momento. Uno de los mejores libros que leí hace años fue escrito por el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, se llama Discurso a mis estudiantes. Él da sermones, mensajes a jóvenes que se están preparando para el ministerio en el Templo del Tabernáculo, la iglesia de Londres, donde pastoreó Charles Spurgeon en su momento. Y él da clases a los futuros ministros sobre la oración, sobre su vida espiritual, pero también Charles Spurgeon daba mucha importancia a la voz. La voz del predicador es muy importante y él decía, una persona puede tener muy buena voz, pero si no tiene nada que decir, no le sirve de nada la voz que tenga. Ahora, ¿se imagina cómo habrá sido la voz de Dios en aquel día? Por una parte, yo me imagino la voz de Dios totalmente llena de poder, de autoridad, una voz imponente. Pero por otra parte, me puedo imaginar la voz de Dios, una voz llena de ternura y de amor. ¿Y qué fue lo que dijo esa voz? Esa voz dijo, este es mi hijo amado, en el cual yo estoy complacido. ¿Qué quiere decir que Dios encontró complacencia en Jesucristo? La palabra complacido en el original quiere decir
Aprobado. ¿Por qué Dios dijo esto de Jesús? ¿Qué es lo que Dios desde el Antiguo Testamento ha pedido a su pueblo? Lo siguiente: sed santos porque yo soy santo. Y en toda la historia de la humanidad, Dios con ninguno de los hombres y de las mujeres dijo, él sí está aprobado. Ella sí está aprobada. Con nadie. Es interesante que con el único que dijo, a ese yo sí lo apruebo. Él sí es como yo. Santo, santo, santo. Con el único que Dios dijo eso fue con su Hijo Jesucristo. Dios consideró a Jesús igual a él. Santo, santo, santo. Porque esto es importante para nosotros, que Jesús sí es santo a diferencia de nosotros. Porque Jesucristo, hermanos, amigos y familiares, recordemos, por una parte, Él, como el sacrificio perfecto, murió en la cruz por la razón de que nosotros no somos santos. El pecado se debía pagar. Y en lugar de que nosotros lo pagáramos, Él pagó en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo es importante que Jesús fue santo. ¿Por qué? Porque si Jesús solamente hubiera muerto por nosotros, Dios hubiese perdonado todos nuestros pecados y ante los ojos de Dios ya no tendríamos pecado. Pero Dios no solamente nos pide que estemos sin pecado. ¿Qué nos pide Dios? Que estemos sin pecado, pero que al mismo tiempo seamos santos. Por eso Jesús no solamente vino a morir por nosotros, hermanos, amigos y familiares, Jesús vino a vivir esa santidad que nosotros simple y sencillamente no podemos. Y cuando creemos en Jesucristo, su justicia perfecta es imputada en nosotros. Y ahora cuando Dios nos voltea a ver, en Cristo nos ve santos. Porque es importante, además, el escritor a los Hebreos dice, por tanto, por cuanto Cristo nos ha santificado, dice el escritor a los Hebreos, podemos entrar ante la presencia de un Dios santo. Podemos entrar ante el trono celestial de manera tan confiada, sabiendo que Él no nos va a rechazar, sino que gracias al sacrificio de Cristo podemos entrar, acercarnos ante el trono de un Dios santo, y lo que vamos a encontrar en este trono es gracia y ayuda. Ya no nos rechaza porque no somos santos. Ahora nos recibe con gracia para ayudarnos. Es algo hermoso. Es algo consolador. Saber que por más pecadores que podamos ser, gracias al sacrificio de Cristo, podemos acercarnos al lugar santísimo. Ahora, la presencia de Dios ya no es en el arca del pacto, ya no es en el templo, ya no es en la zarza ardiendo. La presencia de Dios puede ser tú orando, acercándote con Él en tu habitación, en la cocina, ¿verdad? Mientras haces la comida, en el carro mientras vas manejando también. Pero como cristianos creemos que hay un lugar que de manera muy especial Dios se hace presente. ¿Y cuál es ese lugar? Aquí lo dice nuestro texto. En la iglesia. En la comunión unos con otros. Y tú puedes estar seguro, escúchame bien lo que voy a decir, que por más hecho pedazos que tú puedas venir a la iglesia, el Señor Santo siempre te va a recibir y vas a encontrar gracia y ayuda. Siempre. Porque creemos que el Dios Santo, así como el libro de los Hechos, hoy en día el Dios Santo habita en medio de su pueblo. Ahora, aquí quiero abrir un paréntesis para todos y de verdad,
De verdad, quiero que me escuchen con atención lo que voy a decir. No seamos como Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Se despertó del sueño, aterrorizado, dice literalmente la Biblia, diciendo, no sabía que esta era casa de Dios. No pasemos desapercibido que aquí en este preciso momento está el mismo Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac. Que nuestra falta de santidad no nos haga olvidar que aquí también está ese Dios santo. Y por cuanto está ese Dios santo, no podemos faltar el respeto quedándonos dormidos, jugando en el celular o con la persona de al lado. Precisamente porque aquí está el lugar santo, enseñamos a nuestros hijos a poner atención. Precisamente porque Dios está aquí, no nos desvelamos un día antes y venimos con todas nuestras fuerzas. Precisamente porque aquí está el Dios Santo, decimos que no a tantas otras actividades para venir y tener un encuentro con el Dios Santo. Santo. Y por su gracia y su misericordia, por lo que Cristo hizo, podemos acercarnos siempre para recibir gracia y ayuda. Ahora, no nos vamos a esforzar en crecer en santidad, como dice el texto, y el pueblo los alababa grandemente. No nos vamos a esforzar para que los demás digan, oye, estoy viendo que estás creciendo. Oye, estoy viendo que lo estás haciendo muy bien. Oye, estoy viendo que has madurado. No, si vamos a crecer en santidad, no es para que el pueblo nos alabe grandemente. Si hemos de crecer en santidad, amigos, hermanos, es únicamente, solamente, para que Dios y solo Dios reciba la gloria y la honra.